Hermano, estamos viendo la conversión de San Pablo, estamos viendo cuáles fueron las frases que nuestro Padre le envió a través de Ananías, ese profeta Ananías, que la historia, la tradición de la iglesia dice que fue obispo y que le impuso las manos. Hermano, eso es bien importante en nuestra iglesia, la imposición de manos, ya que San Pablo necesitaba esa imposición de las manos, que es una sucesión apostólica. Y el Señor le dice a Ananías que él le mostrará a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre, le dice el Señor. Mire, hermano, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 16, todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Mira, hermano, qué mensaje que le están dando a San Pablo. Repetidas prisiones, recibió 40 azotes, fue apaleado 3 veces, 3 naufragios, y hasta fue apedreado y dado muerto en esa lapidación. Estas fueron algunas de las cosas por las que tuvo que pasar San Pablo compartiendo el sufrimiento de Cristo, y alegre de haber descubierto el valor redentor del sufrimiento, es decir, del hecho de que los sufrimientos, hermano, los sufrimientos, cuando nosotros unimos nuestros sufrimientos a los de Cristo, vamos ayudando a las demás personas. Y eso, hermano, lo lleva a exclamar en una de sus cartas en Colosenses, hermano, Colosenses 1:24. Yo quisiera que sacaras tu Biblia y buscaras la carta a los Colosenses de San Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Mira lo que escribe San Pablo, lo que él aprendió en ese sufrimiento, en esa prueba, en esa conversión. Mira, hermano, cómo esa visión a San Pablo le ayudó para escribir sus cartas y para entender lo que posteriormente le iba a pasar a él. Y eso es bien importante, hermano, porque hay personas que piensan que cuando llegan a Jesús ya no van a haber problemas. Y, hermano, van a haber problemas, van a haber tribulaciones. Es la forma de afrontarla la que va a cambiar, y eso es lo que hemos visto en predicaciones anteriores. Y Colosenses 1:24 dice así: ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Mira, hermano, qué maravilloso cómo San Pablo va escribiendo sus cartas, pero esa visión que él tuvo ahí en Hechos 9 le sirvió a él para entender lo que ahora nosotros meditamos, hermano. Y en Hechos 9:23, ahí nos va a decir cómo van continuando las actividades de San Pablo. Y Hechos 9:23 dice así: después de bastante tiempo, los judíos decidieron matarlo. Pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla metido en un canasto. Al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Saulo empezó a convivir con ellos. Se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea,
y desde ahí lo enviaron a Tarso. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo nos va relatando San Lucas, cómo continúan las actividades de Pablo, cómo va a Jerusalén, qué problemas tuvo en Jerusalén, cómo Bernabé saca la cara por él, hermano. Por eso es que Bernabé es el hombre del consuelo, ese hombre que nuestro Padre le puso a él para que le diera clases de etiqueta, clases sociales a San Pablo. Cuánto necesitamos en nuestra iglesia esos Bernabé que nos animen, que nos exhorten, que nos apoyen, que nos defiendan. Y dice que San Pablo fue enviado a Tarso, hermano. Enviado a Tarso quiere decir que fue mandado a su casa. Y así hay tantas personas, hermano, como San Pablo, que se han peleado en la iglesia o han habido malos entendidos y se han ido para su casa, para otras denominaciones, para otro lado, hermano. Y cuánto necesitamos de Bernabé, que posteriormente nos va a decir los Hechos de los Apóstoles que Bernabé lo fue a buscar a su casa, hermano, a San Pablo. Imagínate, hermano, si no hubiera habido un Bernabé, ese Pablo maravilloso, ese apóstol de los gentiles, nos hubiera hecho falta a nosotros esas cartas maravillosas. Y mira, hermano, lo que dice San Pablo en Gálatas 1:11. Gálatas 1:11 en adelante, la palabra de Dios nos va a decir así. Mira cómo San Pablo, ¿qué era lo que él seguía haciendo? Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo he recibido de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo, para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de ahí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Palabra de Dios. Mira, hermano, así nos van detallando los hechos de los apóstoles, cuál era la actividad de San Pedro, cómo iba escribiendo sus cartas. Recuerda, hermano, que la primera carta de San Pablo fue escrita allá en el año 50, en el año 51. La primera carta a los tesalonicenses, del año 30 en adelante, hermano, hasta el 51, no había escritura. Todo era tradición apostólica, todo era tradición oral. Se iban enseñando con predicación. Y no fue hasta el año 50-51 que San Pablo empieza a escribir esas cartas, que hasta en el año 400 aproximadamente nuestra iglesia en concilio dijo que eran útiles para toda la iglesia universal. Hermano, al lado de San Pablo, al lado de San Lucas, que nos va llevando de la mano para conocer los inicios de la iglesia y sus principales personajes, vamos a seguir avanzando, hermano, en donde en la próxima predicación vamos a ver a San Pedro, de qué era lo que pasaba. Mientras tanto, Pablo se iba
acercando a los gentiles. Con María Santísima sigue rezando el rosario, hermano. Amén, aleluya.